buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play. Como siempre, muchísimas gracias por hacerlo. Este es el episodio 6 de Comunicando Ando Podcast, un podcast para hablar de comunicación. Y la comunicación es un trabajo, es un oficio, es un arte, es un hobby, es una herramienta, es una pasión, es un entretenimiento y al mismo tiempo es terapia, es una profesión, es una necesidad. Y eso sin mencionar que la comunicación es un elemento clave, una actividad cotidiana de la que todos participamos y que tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo, y además también podemos disfrutar de hacerlo. Sin más, comenzamos el episodio número 6 y antes de comenzar quiero invitarte a visitar www.carlosjaviercivira.com www.carlosjaviercivira.com. Si quieres entrar en los medios de comunicación, te invito a visitar esta página, te va a hacer mucho sentido hacerlo, vas a poder encontrar cosas muy interesantes. Paso a paso y poco a poco estamos agregando nuevo contenido que esperamos pueda ser muy útil. Entonces, www.carlosjaviercivira.com y de paso ya no necesito presentarme, ese es mi nombre, gracias por estar allí. Gracias por compartir en este espacio. Comunicando Ando Podcast, edición o capítulo o episodio número 6. Cómo superar el miedo a hablar en público. Y es que mucha gente le gustaría o ha soñado con estar en un medio de comunicación. Le gustaría iniciar un canal en alguna red social. Le gustaría comunicarse de una u otra manera. Pero dice, oye, es que tengo mucho temor de poder hacerlo porque no me gusta hablar en público, porque esto, aquello y lo otro. Bueno. El temor a hablar en público, por cierto, si te sientes identificado con este temor, déjame decirte que en los Estados Unidos es el temor, según estadísticas, el temor número 1. O sea, hay más gente que le tiene temor a hablar en público que a morirse. Y eso ya es bastante que decir. De manera que no te sientas solo, pues hay muchas otras personas que también tienen ese temor por poder hablar en público. Debo decirte que en mi caso no siento necesariamente que haya sido así. Desde que era muy pequeño era bastante parlanchín, me gustaba muchísimo hablar y podía hacerlo desde la escuela. De hecho, lo he comentado en otras ocasiones, cuando había alguna evaluación y se podía presentar la evaluación hablando, yo no tenía ni qué pensarlo. O sea, entre sentarme a escribir en una página, que también me gusta mucho, pero entre sentarme a escribir en una página o poder comunicarme hablando, no brain, no había que pensarlo, solamente era hablar para mí mucho mejor. Pero si eres de las personas que le da un poco de temor a hablar en público, quiero invitarte a hacer algunas cosas y el día de hoy te quiero compartir algunas maneras de hacerlo. En primer lugar, para hablar en público, creo que lo más valioso, o una de las cosas más valiosas, es tener algo que decir. Y es que parece mentira, pero muchas personas quisieran, por ejemplo, y lo hemos hablado anteriormente en el episodio 0 o 1, hablamos del propósito. Mucha gente quisiera de repente dirigirse a una audiencia o quisiera hablar y no tiene claro qué mensaje comunicar. O sea, no tiene claro qué es lo que tendría que decir. Así que si quieres perder el miedo a hablar en público, lo primero, ten algo que decir. Identifica tu mensaje. ¿Qué es lo que te gustaría decir? Y esto no solamente hablando en términos así muy abstractos de pensar en el futuro, de convertirte en un comunicador. No, sencillamente si tienes la oportunidad de hablar en público, en una estación de radio, en un evento con personas, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de pararte allí, ten claro lo que vas a decir. O sea, yo voy a comunicar 1, 2, 3 cosas. Y esas 2 o 3 cosas es lo que voy a comunicar. En eso me voy a enfocar y por eso voy a pensar. Si tú te paras frente al público y no sabes lo que vas a decir, empezaste pues muy mal. Hay personas que tienen la habilidad de poder hablar y aunque no tengan nada que decir, de pronto te hacen reír o de pronto pueden ser muy simpáticas. En fin, pero tener algo que decir es una cosa clave. Otra cosa muy interesante, además de tener lo que vas a decir para poder tener una meta y poder saber cuándo cumpliste esa meta, es decir, yo lo que quiero comunicar es esto, A, B y C. Si al bajar de esa plataforma tú pudiste expresar A, B, C, se entendió claramente y la gente lo escuchó, cumpliste tu meta. Es decir, tenías algo que decir, fuiste y lo dijiste. Pero no es lo único. Otra de las cosas que podemos hacer para perder el miedo a hablar en público es considerar a la audiencia. Yo sé que mucha gente no habla de esto al hablar de perder el miedo a hablar en público, pero es que a mí me parece que es vital. Tienes que considerar a la audiencia en el sentido de que las personas a las que les estás hablando no son muy diferentes a ti. Si muchas de esas personas que están en la audiencia estuvieran parados en el lugar en el que tú estás al momento de comunicar, de pronto tendrían el mismo temor, de pronto tendrían más temor, de pronto más de la mitad o más de las 2/3 partes o las 4/5 partes
no se atreverían a hacerlo, no se atreverían a poder hablar. Entonces, considerar a la audiencia desde el punto de vista de que son similares a ti, que tienen los mismos temores que tienes tú, que de pronto tienen las mismas habilidades o cosas similares, y eso te va a hacer sentir un poco más en ambiente. Es decir, estoy hablando a personas que no son todos los superjueces que van a ver y a supervisar lo que estoy haciendo para luego corregirme. No, son personas igual a ti que cometen los mismos errores que tú y que tienen sueños, ilusiones, ideas, pesares, en fin. Eso es una cosa que yo creo que puede ayudarnos mucho. Tener algo que decir, considerar a la audiencia. Y también considerar a la audiencia no solamente es pensar que son iguales a ti. Tienes que considerar a la audiencia porque si cuando vas a hablar con una audiencia que tiene un nivel de instrucción bajo, tú quieres comunicarte y necesitas ser entendido, no puedes utilizar las mismas palabras que vas a utilizar si te vas a presentar, no sé, en una conferencia médica o en un grupo de, no sé, de personas con otro tipo de profesión. Básicamente, considera a la audiencia. Eso te va a preparar no solamente para la sintonía, sino también te va a preparar para saber qué tipo de cosas puedes decir, qué tipo de vocabulario puedes utilizar y cuál va a ser la mejor manera de hacerlo. Ahora, dentro de esto, una tercera cosa que también podrías hacer para perder el miedo a hablar en público es, ya que tienes el mensaje, ya que sabes lo que vas a comunicar, las cosas que necesitas hacer, la tercera cosa yo digo es pensar en la mejor manera de decirlo. Porque si quieres comunicar algo, no solamente basta con que tú sepas lo que quieres decir, también necesitas afinarte con la audiencia de manera que la forma en la que lo digas, las palabras que utilices y la manera de hacerlo, te puedan crear cierta conexión. Es decir, que esa manera de decirlo no vaya a ser, por ejemplo, ofensiva, no vaya a causar un rechazo. Hay mensajes que pueden ser difíciles de escuchar, hay mensajes que pueden ser que no hay prácticamente ninguna manera bonita de decirlo, pero incluso en medio de ello, piensa la mejor manera de decirlo. Créeme que es un ejercicio del que no te vas a arrepentir. Entonces, resumiendo, o lo que vamos diciendo hasta acá, ¿cómo superar el miedo a hablar en público? Ten algo que decir. Antes de pararte a hablar en público, necesitas saber lo que vas a decir. En segundo lugar, considera la audiencia. No son muy diferentes a ti. Y también considera la audiencia quiénes son, cómo hablan, qué les gusta. Y de esa manera tu vocabulario y la manera de hacerlo, la estrategia para comunicarte con ellos va a ser diferente. En tercer lugar, piensa la mejor manera de decirlo. Mira, de cada una de estas cosas se podría hablar por horas. Específicamente esta de pensar la mejor manera de hacerlo. Básicamente el curso de producción de radio toca mucho ese tema, pero ampliado de una manera muy completa. Y gracias a Dios creo que va a ser muy útil. Entonces piensa en la mejor manera de decirlo. A simple vista es cuadrar, estructurar algo que te permita comunicarte de forma que la persona lo reciba. Puedes tener el mensaje, puedes saber cuál es la audiencia a la que le vas a hablar, pero si la manera de hacerlo no es la manera más adecuada, otro que tenga la habilidad de comunicarse mejor va a poder transmitir su mensaje y probablemente venderlo primero, mejor y más caro que tú. Más caro pensando en el beneficio en el caso de comunicación. En otras palabras, va a poder tener esa audiencia primero que tú. La cuarta cosa que te recomendaría que hicieras, hay muchas más, pero pensemos en 4 ahora. Tener algo que decir, considerar a la audiencia, pensar la mejor manera de decirlo. Y una cuarta cosa es, aprende de los que saben. Aprende de la gente que comunica. Ubica a oradores que sepas que son buenos en lo que hacen. Comunicadores efectivos, personas que pueden hablar con seguridad, que pueden transmitir emociones, que tienen algo que decir y que ya lo han probado. Piensa en estas personas, observa a estas personas, sigue a estas personas, y no estoy hablando de seguir literalmente, pero mantente al tanto de su trayectoria, de lo que están haciendo, y aprende de ellos. Yo sé que hoy en día hay gente que hace diferentes cosas para enseñar, y algunos para enseñarte creatividad te enseñan a copiar. Ese no es el caso, no es lo que estamos hablando. Pero sí, el de tener en cuenta las personas, las personas que ya están haciendo lo que tú haces, que ya son buenas en lo que tú quisieras hacer, no está de más y es un ejercicio bastante sano observarlas y aprender de ellos, aprender de personas que ya lo hacen y lo hacen bien. Bueno, yo creo que para hablar en público, entre muchas cosas que podríamos decir, una de las cosas que necesitas y una de las cosas que mejor vende o comunica tu mensaje es la seguridad.
Cuando te paras en una plataforma o cuando estás en un medio de comunicación o cuando estás haciendo uso de cualquier plataforma digital, la seguridad que puedas tener al momento de hablar es una cosa que va a hablar muy bien de ti y que le va a decir al oyente, esta persona vale la pena escucharla, esta persona escúchala porque mira, está muy seguro de lo que cree. Y eso es bastante valioso, seguridad al momento de hablar. Otra cosa que es necesario tener es ánimo. Nadie va a comprar un mensaje. Cuando hablo del término comprar, estoy hablando de aceptar, de recibir, de tomar. Nadie va a querer comprar o aceptar o recibir un mensaje de una persona que no tiene el ánimo para hacerlo. Si cuando estás comunicando te parece que tienes ganas de dormir, o si cuando estás comunicando te parece que quisieras estar en otro lugar, que estás aburrido de la gente, que no te gusta la gente, que no te gusta lo que estás diciendo, pues ni modo. Ahí no hay manera de hacer nada, no hay nada que pueda salvar ese proceso de comunicación. Necesitas tener ánimo. Y ánimo no es gritar, ánimo no es hacer cosas que están fuera de... Todo tiene su momento, todo tiene su espacio. El público también te va a decir cuál es el tono de voz que debes utilizar. Y en una buena medida el público también te va a ayudar a medir ese tono, la energía con la que estás hablando. Pero seguridad, ánimo. Y en tercer lugar, yo creo empatía. Ponerte en el lugar de la otra persona. Cuando estás comunicando un mensaje, quieres saber cómo la otra persona pensaría y quieres hablar para que esa persona te entienda, para que esa persona te escuche. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, ¿cómo superar el miedo a hablar en público? Te he dicho por lo menos 1, 2, 3, 4 cosas. Tener algo que decir, considerar a la audiencia, que no son tan diferentes a ti, también considerar cómo hablan para que te puedas comunicar. Pensar en la mejor manera de decirlo, que es un mundo aparte, y finalmente aprender de los que lo hacen bien. Y también te he dado 3 elementos que puedes usar al momento de comunicarte. Uno de ellos es la seguridad, el otro es el ánimo y el otro es la empatía. Necesitas ponerte en los zapatos del otro para entenderlo y desde allí poder estructurar completamente lo que quieres compartir. Es muy interesante cuando uno conoce personas y esto nos hace pensar un poco. Recuerdo en un lugar en el que trabajaba, en un momento en el que había, no recuerdo exactamente qué era, pero sé que había una reunión y pensaron o le pidieron a una persona que era bastante tímida que pudiera expresarse, que pudiera hablar. Y el comentario fue, bueno, sabemos que eres un poco tímida, pero quienes estábamos de pronto un poco más cerca y habíamos tenido la oportunidad de escucharle, sabíamos que de pronto sí era tímida al hablar en un grupo de personas, pero también sabíamos que si comenzaba a hablar probablemente iba a poder hacerlo por horas. Y eso es un poco lo que nos pasa a todos. Mientras tenemos el miedo para hablar, pensamos que no tenemos el suficiente espacio para hacerlo, que no sabremos cómo manejarlo. Pero al momento de dar el primer paso, al momento de comenzar, si es un llamado, si es algo que Dios ha puesto en tu corazón para poder hacerlo, estoy seguro que vas a poder experimentar y vas a poder ver cómo también Dios te está ayudando en lo que estás haciendo y vas a poder ver cómo se va desenvolviendo esa capacidad, cómo se va desarrollando esa habilidad para poder comunicarte y expresarte mejor. Finalmente, con el episodio 6, y antes de esto quiero compartirte un desafío. Cada podcast tenemos algún desafío. Y el de esta ocasión, de hablar en público, lo que quiero pedirte es algo sencillo, tal vez no tan sencillo. Consigue un lugar en el que puedas hablar en público. Si eres un cristiano, si vas a la iglesia, si tienes algún lugar en el cual te puedes reunir, procura la posibilidad de hacerlo. O sea, allí es más fácil. De pronto en un grupo pequeño y eres una persona que va constantemente, pero que eres de los que le da un poco de pena poder hablar, poder expresarse, preguntar, haz la tarea de hacerlo. O sea, toma la palabra, di algo, lo que ya dijimos. Tienes que saber lo que vas a decir, tienes que saber a quién le estás hablando, tienes que pensar en la mejor manera de decirlo y pues ya vas a haber observado a otras personas que lo hacen bien. Entonces, toma la palabra y comparte algo. Es decir, consigue un lugar donde puedas hablar en público. Da una clase, prepara algo, preséntale el evangelio a otra persona. Si eres un cristiano, es algo muy valioso y muy necesario. Es la gran comisión, de hecho. Entonces, toma la iniciativa, da el primer paso, consigue un lugar, una oportunidad, una plataforma, un lugar en el que puedas hablar en público y hazlo. Compartir un estudio bíblico, etc. Busca la manera de hacerlo y cuéntame en los comentarios cómo te fue. Este es el desafío para el episodio 6 de Comunicando Ando Podcast. Y finalmente con el episodio 6 de Comunicando Ando Podcast, yo estoy siendo el emisor, el contenido de este video es el mensaje y por supuesto tú eres el receptor. Y esos son los 3 elementos básicos de la comunicación en su forma más simple: emisor, mensaje, receptor. Pero para que la comunicación esté completa, debe haber una retroalimentación y esa es tu parte. Quiero invitarte a dejar un comentario acá en el video o a escribirnos un correo a comunicandoandopodcast@gmail.com.
conectarme por las redes, pero básicamente en estas dos vías es más fácil, ¿no? En el comentario del video o en el correo comunicandoandopodcast@gmail. Dame tu respuesta a esta pregunta de cómo perder el miedo a hablar en público. Cuéntame tu experiencia, cuéntame qué te llamó la atención de lo que compartimos el día de hoy, cuéntame qué te gustaría escuchar en Comunicando Ando Podcast. En fin, cuéntame lo que más te gustó del episodio y de esa manera podemos estar conectados. Claro está, puedes seguirme en YouTube. Si no lo has hecho, puedes suscribirte al canal, puedes seguirme en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias por escuchar el episodio 6 de Comunicando Ando Podcast. Espero que la pases súper bien y por supuesto te invito a escuchar mi podcast 10 para ser mejor. Y ese lo encuentras en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de podcast preferida. Este es el logotipo, así que si lo ves por allí, esta es la carátula del podcast. Allí puedes conectarte y puedes disfrutar cada uno de los capítulos que hay hasta la fecha. Pásala súper bien y será hasta la próxima ocasión en el episodio 7 de Comunicando Ando Podcast. Bye.